Buenos días amigos, una vez más con ustedes. Hacemos ese contacto hoy para ponernos un poco en contexto de lo que está haciendo el desdoblamiento y las consecuencias de lo que es el conflicto en Irán, el incremento en los precios tanto en petróleo como en comida que ya se comienza a sentir, y un poco el estado general de la economía, de elementos que venían ya precedentes antes del inicio del conflicto en Irán y ahora con las consecuencias teniendo en consideración este aspecto. Y comenzamos con esta nota que la extraemos del Departamento de Energía, donde nos muestra la tendencia vertical que viene teniendo los Estados Unidos en materia de exportación de petróleo. Hoy en día los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y hasta años atrás, cuando éramos importadores natos, una vez que se dio un crecimiento muy pronunciado en todo lo que es la producción de petróleo de campos fracturados, o sea, toda aquella explotación que son campos no tradicionales, se tiene que hacer fracturación neumática del suelo para extraer mediante presión de agua el petróleo que está fracturado, capturado entre las capas geológicas mediante esa técnica que es llamado fracking. Los Estados Unidos lograron ponerse a la cabeza como los principales productores de petróleo del mundo. Eso hace que hoy en día la dependencia externa del petróleo sea solamente para efectos del refinado y no para efectos del consumo. Y afortunadamente es así, porque de no ser así, ahora con esta crisis que se está dando, estaríamos en condiciones todavía mucho más penosas como las que algunos países ya están viviendo. Luego, a continuación con esta nota que extraemos de New York Times, vemos cómo Asia-Pacífico es la región del mundo más afectada por todo lo que es el constreñimiento del suministro de petróleo a nivel mundial a raíz de las consecuencias de lo que es el cierre del estrecho de Hormuz. Y vemos países como Pakistán, como Japón. Pakistán, por ejemplo, ellos demandan el consumo de lo que ellos necesitan de petróleo, el 81% lo reciben del Oriente Medio. Japón está en el orden del 57%, Tailandia en el orden del 56%. Y en fin, así hasta China. China tiene una necesidad de ese mercado del 35%. Por lo tanto, las afectaciones que se están dando derivadas de la guerra en el Golfo Pérsico, en Irán, tienen un alto impacto en esas economías. Ya yendo a otras facetas de la economía y mostrando un poco el estado de fragilidad que tiene la economía de los Estados Unidos, nos comparte esta nota de USA Today, como el tema del empleo. El empleo es un indicador atrasado de lo que es el estado de la economía. Normalmente las empresas, cuando comienzan a tener dificultades, ellos primero intentan haciendo recorte de gastos, optimizando producción. El último recurso que las empresas tienen es dejar ir a su fuerza laboral, porque ellos entienden que luego reentrenar personal es altamente costoso, no es fácil encontrar personal calificado, por lo tanto es el último recurso que las empresas tienen. Pues en este momento el desempleo comienza a ser ya un golpe en muchas personas, y nos comparte esta nota de acuerdo a una encuesta hecha por Gallup, como hoy en día el 70% de los americanos no se sienten en un ambiente, en un entorno confiable para salir a buscar un nuevo trabajo. Estamos en las lecturas más bajas de los últimos años, donde la gente piensa de la posibilidad de cambiar de empleo o de modificar su estatus laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se ha constreñido, se ha limitado, y hoy en día las expectativas del americano promedio, solamente el 28% dice o afirma decir que está en un entorno laboral mejor del que tenía un año atrás. Continuando, en este caso ya con una nota extraída de Covey Letter, nos muestra cómo el mercado de real estate, de las ventas de propiedades, se ha venido desplomando, y cómo muestra unos indicadores bastante deprimidos. Nos muestra esta nota cómo las ventas de casas nuevas, de nuevas propiedades, cayó
en el mes anterior cayeron un 17.6% cuando lo comparamos con el año inmediatamente anterior. Y vemos cómo de mes a mes del mes anterior tuvo una caída del 2.7, llegando a ser la peor lectura que tenemos desde el año 2013, cuando estábamos saliendo de la gran crisis financiera, que fue la crisis de las hipotecas subprime. Esta es, cuando vemos la lectura de año con año, encontramos una caída en algunos lugares como el noreste de los Estados Unidos de un menos 44%. Es una caída realmente muy significativa. En esta gráfica lo vemos, como cuando se dio la caída en la época de la gran crisis financiera, que fue el mayor desplome que ha tenido históricamente el mercado real estate en los Estados Unidos, pero como en este momento estamos comenzando en una tendencia de una caída muy significativa que nos comienza a llevar a años parecidos a lo que fue la gran crisis financiera. Continuando en esta nota que extraemos de CNN, a respecto de lo que son el costo de los combustibles, los fertilizantes y del petróleo. En esta nota nos muestra cómo ya la gente, los consumidores comienzan a sentir y a dejar reflejado en sus testimonios cómo el incremento de más del 40% de los fertilizantes se comienza a reflejar ya en el costo de los alimentos, cómo el incremento de más del 39% del diésel y de la gasolina se comienza a dejar ver cuando la gente tiene que ir a repostar sus carros para poner nueva gasolina, y cómo todos estos elementos ya comienzan a generar una presión específica en el bolsillo de los americanos. Es un hecho real, es una consecuencia fáctica. La economía está mucho más ralentizada de lo que creíamos, y la situación del conflicto en la guerra de Irán lo que vino fue a exacerbar una situación que ya de por sí era precaria. Luego, continuando con esta nota que extraímos de Michael Burry, el famoso inversor de quien se hizo la película La Gran Apuesta, nos muestra él esta nota que es curiosa. Mire, nos dice él en esta nota cómo las prenderías, los pawn shop, en este momento están en auge, y trae la colación cuando se da esta divergencia que los pawn shop tienen unos rendimientos superiores al mercado. Siempre, históricamente, eso ha desencadenado en una recesión económica. Y nos muestra aquí la gráfica. Cuando vemos en la gráfica, en la parte de arriba, la lectura de los pawn shop, y la parte de abajo, las lecturas que da el S&P, vemos que cuando hay una divergencia, se abre el diferencial. Ustedes van a ver en la sombra, justo coincide con una recesión económica. Coincidencia no es que los pawn shop son, en momento de crisis, el banco de los pobres, porque cuando la gente del banco no le presta dinero, la gente que tiene que hacer, ir y vender sus joyitas, ir y vender el poco oro que tenga, o empeñarlo, dejarlo en garantía a unas tasas de interés que son bastante significativas, pero es el banco de último recurso, y eso refleja fragilidad económica. Y ya para terminar, les comparto esta encuesta que hemos extraído de Reuters, donde nos muestra el porcentaje de aceptación que en este momento tiene el presidente Trump. Aquí esta encuesta que nos muestra el primer gobierno de Trump, el gobierno de Biden, y ahora este nuevo término del presidente Trump. Y vemos cómo el señor Trump está en el indicador más bajo de aceptación desde que entró en la política. Incluso en este momento está con lecturas más bajas de las que tuvo el presidente Biden. ¿Coincidencia? Digamos. La política es el arte de lo posible, y la política es la lectura de realidades que son coyunturales, pero en este momento hay una coyuntura que golpea fuertemente el bolsillo de los americanos, que es el alto costo de la vida, el alto costo de los energéticos y el alto costo de los alimentos, con una economía muy fragilizada. Y eso la opinión pública lo castiga. ¿Cómo? Teniendo un rechazo a quienes son los gestores de esa política. Y quiera si o no, así se diga que no es así, la realidad es esta: quien gobierna el país es el que determina el destino político del país, y las consecuencias, buenas o malas, las terminamos de pagar los ciudadanos, y es en base a eso que tenemos o aceptación o rechazo por quienes nos gobiernan. En este momento el señor Trump está en la lectura más baja desde que entró en la política. Bueno, mis amigos, era esto lo que les quería compartir. Los dejo por acá, no sin antes pedirles que por favor a quienes nos vean le den like, compartan con sus amigos, y hasta una próxima ocasión.